esta hora Luis Izquiel. Él es abogado, penalista, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Idania, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti. Yo comenzaría preguntando, porque las denuncias van como increciendo en relación al quehacer del FAES. ¿Nadie controla a estas fuerzas especiales? Yo creo que sí la controla el régimen dictatorial que hay acá en Venezuela. Lo que pareciera es estar fuera de control, valga el juego de palabras, fuera de control en su accionar. Porque si vemos las cifras, Idania, el año pasado, según el Observatorio Venezolano de Violencia, hubo más de 7.500 muertes violentas en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad. Estamos hablando de 21 muertes violentas por día. La mayoría de ellas se presumen ejecuciones extrajudiciales. Pero además de estas ejecuciones extrajudiciales, que son violaciones graves a los derechos humanos, ocurren cosas como la que decía la gente allí en la protesta. Allanamientos sin órdenes judiciales, se roban hasta la comida de las casas, detenciones ilegales, denuncias de torturas, es decir, toda una gama de violación a los derechos humanos cometidas por estas fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana principalmente, aunque también hay otros órganos de seguridad que también cometen atropellos similares. Sí, pero digamos que las denuncias en contra del FAES, como decía hace unos minutos, es algo que va increciendo. Y que además se cobijan bajo la definición, lo has mencionado, ejecuciones extrajudiciales. Enfrentamientos es normalmente lo que señalan y llegan a esto, a ejecuciones extrajudiciales. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en los sectores populares? ¿Por qué se han sembrado allí, por decirlo de alguna manera? Bueno, Idania, esta es probablemente la política más represiva que se ha visto en toda América Latina. Estamos hablando de 7.500 muertes en manos de los cuerpos de seguridad, repito. Y esto bajo una dictadura que supuestamente es de izquierda, supuestamente es progresista, supuestamente es humanista. Algunos afuera todavía se creen eso. Y resulta que lo que ha desplegado en Venezuela, repito, es una brutal represión contra los pobres, porque cuando nosotros analizamos quiénes son las víctimas principales de estas ejecuciones extrajudiciales, son jóvenes, varones, trigueños también, pertenecientes a los sectores populares, a las barriadas venezolanas, como esta donde hoy se presentó, que es seguramente el barrio o la favela más grande de América Latina, que es Petare. Pero eso no solo ocurre allí, ocurre en todo el territorio nacional. La FAES no solo actúa en Caracas, actúa en los 23 estados del país más la capital. ¿Quién maneja el FAES, Luis? Lo maneja, por cierto, acaban de cambiar el director hace como un mes, una persona que se presume ligada a los grupos paramilitares denominados colectivos. Fue filmado en un accionar junto con estos grupos paramilitares hace unos años. Aparentemente es una persona de confianza de Freddy Bernal, a quien también se le señala de estar al frente, pues, de la puesta en escena de estos grupos paramilitares en el país, de estos denominados colectivos. Y bueno, esto viene a agravar el asunto, porque además estas ejecuciones extrajudiciales no solo son contra personas normales de los sectores populares, sino que a veces se introduce el elemento político. En el año 2010, este mismo año, se realizaron una serie de protestas en barrios, sectores populares de acá de Venezuela, y en muchos de ellos al día siguiente incursionaba el FAES, buscando a los cabecillas de las protestas contra la dictadura que hay en Venezuela. Y algunos de ellos se presume que fueron ejecutados extrajudicialmente también. Claro, pero digamos que el devenir de estas fuerzas denominadas especiales los ha convertido en un grupo paramilitar. Bueno, de hecho, Daniel, también hay precedentes que señalan que miembros de los grupos paramilitares, de los colectivos, son uniformados y se le dan credenciales del FAES. Hay que recordar que cuando asesinaron a Oscar Pérez en el Junquito, a este valiente muchacho que se alzó contra la dictadura venezolana, uno de los que cayó también allí era un miembro de un grupo colectivo del 23 de enero, que estaba uniformado como FAES
y estaba en la nómina del FAES, por cierto, con un nombre distinto al real. Es decir, entonces ya hay un precedente de eso, no sabemos cuántos colectivos hay dentro de la Fuerza Especial de la Policía Nacional Bolivariana, pero probablemente haya muchos, y sean estos los que arremeten contra las poblaciones populares en Venezuela y cometen todo este tipo de violaciones a los derechos humanos. Pero ahora, como todo grupo paramilitar, Luis, cuando se crea, tienen un fin determinado, pero nunca se sabe dónde se termina con ellos, y creo que esto es lo que está pasando precisamente con el FAES. La protesta que veíamos hace unos minutos es en el barrio José Félix Riva, en Petare, pero es que allí justamente hace meses que vienen denunciando estos atropellos, es decir, el ingresar a las residencias, el llevarse a los muchachos, el asesinarlos delante de la familia, y lo que uno termina preguntándose es: ¿a nadie le duele? ¿A nadie le importa? Bueno, a mucha gente le duele, y de hecho esto ha sido denunciado en organismos internacionales. Hay que recordar que la dictadura de Nicolás Maduro tiene un proceso judicial en la Corte Penal Internacional por violaciones graves a los derechos humanos, y este tema de las ejecuciones extrajudiciales seguramente también están siendo analizadas por la fiscal de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, esta FAES hace un trabajo sucio desde distintos ángulos, ¿no? Uno de ellos es supuestamente luchar contra la delincuencia, porque lo que alegan es que la mayoría de esas ejecuciones extrajudiciales son contra personas involucradas en hechos delictivos, cosa que viola nuestra Constitución y nuestro ordenamiento legal, porque acá no hay pena de muerte, ¿no? Y la otra tiene que ver con amedrentar a la gente, sobre todo en los sectores populares, para que no protesten porque ganan $6 al mes, ese es el salario mínimo acá en Venezuela, para que no protesten porque no se consiguen las medicinas, porque en los hospitales se muere la gente de mengua, porque la gente está comiendo de la basura en las calles. Entonces tiene también esa función de amedrentar a todo el que pretenda protestar por esta grave crisis humanitaria que hay acá en Venezuela. Gracias a Luis Isquiel, abogado, penalista, asesor de la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional. Luis, te agradezco mucho estos minutos con nosotros. Gracias a ti, Daniel. Saludos a toda tu audiencia.